a continuar con esta rueda de prensa, agradecer mucho de nuevo a los asistentes, a los empresarios, a las empresarias que nos acompañan el día de hoy. Esta es una muestra de que hay voluntad, hay una clara, franca manifestación de apoyo para que juntos logremos sacar adelante a nuestro querido México. Necesitamos la unidad y esta es una manifestación, una expresión de que ustedes como empresarios tienen dimensión cívica y social, que los empresarios de México no solo tienen como objetivo la obtención de utilidades, sino están preocupados por el desarrollo de nuestro país. Esto es importante de destacar. Nos han informado los representantes del sector empresarial que está por darse a conocer un documento de un código de ética del sector empresarial de México. Esto lo están haciendo ya en el mundo, se acaba de presentar en una de las grandes corporaciones de Estados Unidos, de cómo ya el objetivo no solo es la utilidad, sino se incluye también como objetivo de la actividad empresarial el que se le dé un trato digno, justo a los trabajadores, que se cuide el medio ambiente y que se contribuya al desarrollo de las naciones. Esto es un gran avance, es un nuevo paradigma que está aplicándose a nivel mundial en cuanto a la función de los empresarios, del papel del empresariado. En el caso de México no es nuevo, hay empresarios que han dejado ese legado en Nuevo León, empresarios destacados que han dejado estos principios como un código de ética, de la buena actuación del empresario. Y lo mismo en la Ciudad de México y en el país en general. Por eso yo quiero dejar en claro que nosotros no tenemos ninguna diferencia, ningún problema con el sector empresarial. Al contrario, hemos procurado mantener muy buenas relaciones y agradezco mucho el que los representantes de los empresarios de México estén actuando con mucha responsabilidad. El caso de Carlos Salazar, que constantemente tiene comunicación con nosotros, Antonio del Valle, que lo mismo junto con Carlos nos ayuda, interviene cuando
hay diferencias, cuando hay controversias, como fue en el caso del gas. Nos llevó algún tiempo resolver este diferendo, este asunto, pero no se tuvo que ir a tribunales internacionales. Mediante el diálogo se llegó a un acuerdo con las empresas. Esto, por ejemplo, garantiza que tengamos gas para 20 años hacia adelante, cuando como mínimo este acuerdo se habló con las empresas, se reconocieron los contratos suscritos, porque esa es también una característica, un distintivo del gobierno que represento. Los compromisos se cumplen, los acuerdos establecidos se cumplen, aunque se hayan firmado en gobiernos anteriores. Nosotros tenemos que honrar esos compromisos. En este caso, con esta controversia, se mantuvieron vigentes los contratos y al mismo tiempo hubo de parte de los empresarios, de las empresas, un trato distinto, una reducción en el cobro de las tarifas y se llegó a un acuerdo en armonía, además de la participación de Carlos Salazar, de Antonio del Valle. Nos ayudó mucho el que tomara esta iniciativa de buscar el acuerdo, Carlos Slim, entre otros, y esto nos llevó a este arreglo. Y así, en todo aquello que signifique mantener diferencias, que las hay, porque son propósitos a veces distintos o diferencias. No puede ser lo mismo el sector privado que el sector público, pero si hay buena voluntad, siempre se concilian las diferencias. El papel de nosotros como representantes del Estado, como representantes de todos los mexicanos, es buscar siempre el bienestar de todos, buscar siempre el que todos los mexicanos se sientan bien, nadie marginado, nadie vilipendiado, ofendido, sino que todos estén representados en el gobierno. El gobierno es de todos los mexicanos, un gobierno de todas las clases sociales, de todos los sectores económicos, de todas las religiones, de creyentes y de no creyentes. Representamos a todos, de modo que nos da mucho gusto el que se haya avanzado en este acuerdo para trabajar hacia adelante. De manera así muy general, aprovecho para comentarles que estamos destinando bastantes recursos a fortalecer la economía que nosotros llamamos popular, la economía familiar,
como nunca se están utilizando recursos públicos para apoyar a la gente más pobre, más necesitada del país. Este año la inversión en programas de bienestar va a llegar a los 300,000 millones de pesos. Solo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el cual participan empresarios que tienen a jóvenes aprendices que nos están ayudando para formarlos, capacitarlos. Solo ese programa le está dando trabajo de aprendiz a 900,000 jóvenes en las empresas, en los talleres, en el comercio. 900,000 jóvenes están el día de hoy trabajando como aprendices. También solo en becas se están otorgando apoyos para 11 millones de estudiantes, como nunca se había hecho en la historia del país. 11 millones de becas en los distintos niveles de escolaridad, 60,000 millones de pesos. El programa de pensión a adultos mayores significa una inversión que no gasto de 125,000 millones de pesos, pero es muy satisfactorio poder decir que todos los adultos mayores del país, de 68 años en adelante, y en el caso de comunidades indígenas a partir de los 65 años, todos, 8 millones, están recibiendo una pensión. Es un derecho universal. Lo mismo, es muy satisfactorio, es muy humano poder informar que todas las niñas y niños pobres de México con discapacidad están recibiendo una pensión igual que la de los adultos mayores. Alrededor de 900,000 discapacitados, pobres, niñas y niños. Y así muchas otras acciones de bienestar. Estamos sembrando ya 500,000 hectáreas de árboles maderables, frutales, con 200,000 empleos permanentes. Ya tenemos el presupuesto garantizado para el año próximo, 26,000 millones de pesos, para aumentar a 1,000,000 de hectáreas de siembra de árboles maderables y frutales, con 400,000 empleos permanentes, no empleos temporales, sino pagando jornales a campesinos para que cultiven sus parcelas, sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios. Todo esto significa que están llegando fondos a las comunidades, a los pueblos, y se complementa con algo que ha ayudado mucho. Están creciendo las remesas. Este año, afortunadamente, va a ser el año en que se van a recibir más remesas. Ya nuestros paisanos, que yo llamo héroes vivientes, este año van a enviar alrededor de 35,000 millones de dólares a sus familiares en México.
Esta es una cantidad muy importante. Entonces, todo eso va a familias pobres, va a los pueblos, esto reactiva la economía abajo, mejora la actividad comercial abajo y también en el nivel de clases medias. Lo vimos con el Buen Fin, aumentó el consumo, es decir, ahí va la economía avanzando. Con esto vamos a dar un impulso importantísimo. Y además de este programa de inversión, estamos seguros de que se va a aprobar el tratado, el acuerdo comercial con Estados Unidos, y esto va a ayudar aún más al crecimiento. Les puedo también informar que ha crecido la inversión extranjera en 9 meses como nunca desde que se tiene registro. Ha habido un crecimiento importante en la inversión extranjera, en el comercio exterior, y es pues satisfactorio decir que hay confianza en el país, que México está considerado como un país con mucho futuro para la inversión, para la realización de negocios. Todo esto apuntalado, sostenido con la idea que se tiene de que se respeta el Estado de Derecho en nuestro país, y ese es un compromiso que se está cumpliendo. Estamos demostrando que manejamos las finanzas públicas con disciplina. Dijimos que no iba a aumentar la deuda pública en términos reales, lo estamos cumpliendo. Dijimos que no íbamos a tener déficit en el manejo de las finanzas, se está cumpliendo. Dijimos que no se iban a crear impuestos nuevos o se iban a aumentar los impuestos, estamos cumpliendo. Dijimos que íbamos a mantener los precios de combustibles en términos reales, se está cumpliendo, y todo esto pues ha dado confianza para la inversión. También ya lo expresé, pero es muy importante que se sepa que no está aumentando la deuda pública en términos reales. No vamos a aumentar la deuda pública en este año ni en el próximo, y vamos a procurar financiar el presupuesto combatiendo la corrupción, que nos ha dado muchos recursos, nos ha liberado muchos fondos, hemos ahorrado bastante, y con la austeridad republicana. Y todo esto pensamos que va a ayudarnos a financiar el gasto si se logra crecimiento de la economía, que vamos a tener más crecimiento. También una cosa que nos tiene optimista es de que por primera vez en 14 años dejó de caer la producción petrolera. En 14 años veníamos cayendo en producción de petróleo, y recibimos el gobierno en cuanto a producción petrolera en una situación muy crítica.
el año pasado se perdieron 200,000 barriles diarios. Y si no interveníamos pronto, se nos caía por completo la producción y nos iba a generar una crisis económica y financiera. Afortunadamente se detuvo la caída, no va a haber disminución este año en la producción petrolera, al contrario, estamos pensando que antes de que finalice el año vamos a tener 50,000 barriles adicionales de petróleo. Esto va acompañado también de un manejo más eficiente en las plantas de refinación, de 32% de capacidad. Hemos logrado ya llegar a 40% de producción en las plantas que refinan el crudo, en las 6 refinerías. De modo que ahí va la economía del país, y con este anuncio, con este acuerdo, echamos a andar un motor que es sin duda el más importante, el de la inversión privada nacional. Agradecerles mucho por su confianza y invitarles, porque no se dijo aquí lo suficiente, pero invitarles a que periódicamente, aquí, de manera pública, porque nos están viendo muchos ciudadanos, podamos informar del avance del acuerdo, que se le dé un seguimiento, que estemos periódicamente. Se acordó que en enero se presenta la segunda parte, que tiene que ver básicamente con el sector energético, y luego que vayamos viendo proyecto por proyecto cómo se va avanzando, que no se quede nada más en el anuncio, sino que entre todos podamos seguir este compromiso y irlo materializando en beneficio del pueblo. Tardé un poco exponiendo, porque ya saben ustedes, yo no hablo de corrido, pero también esperando que Carlos consiguiera la lista de quienes nos acompañan, porque así, ahora sí que ofrecemos disculpas, queremos dar a conocer los nombres de ustedes, y como están aquí en Palacio Nacional, pues no les vamos a pedir mucho permiso ahora. Sí nos importa mucho que el pueblo de México, la mayoría de los mexicanos quienes nos están viendo, que sepan quiénes nos acompañan, porque este es un acto muy importante y les agradecemos bastante. A ver si pudo Carlos conseguir la lista.